¿Cómo crecen los músculos? Hoy vamos a ver la última evidencia. ¿Todavía eres de los que cree que el músculo crece cuando le produces daño al entrenarlo? ¿O eres de los que cree que a mayor síntesis de proteínas, mayor crecimiento? Pues no. De hecho, se han desarrollado cientos de estudios en los últimos años, algunos de ellos muy esclarecedores. Ya no estamos en el año 2010 y muchas de las cosas que crees por ciertas en cuanto a entrenamiento, porque las leías en revistas de culturismo de la época o porque las repetían los profesionales de la época como loros, están desmentidas. Por lo que si quieres ver lo que dice la última evidencia, estás en el vídeo correcto, ya que lo analizamos para ti. Tras ver este vídeo, muchos te dirán que estás loco, que lo que dices no tiene sentido, pero la realidad es que lo que me gusta de la biología es que no entiende de opiniones y los datos muestran lo que hay y es tu responsabilidad creerlos o no. Por ello, vamos a revisar los datos, te los traemos y te los mostramos en este vídeo. Mi nombre es Marcos, llevo dedicándome a las asesorías de entrenamiento desde hace más de 10 años, soy autor del libro Índice de Hipertrofia y del software de entrenamiento que consigue medir tanto el estímulo muscular de cada tejido como el estrés articular, pudiendo elegir entre distintas articulaciones y que te permite reducir el riesgo de lesión al mínimo o incluso también trabajar con personas lesionadas para que sigan progresando mientras se recuperan. Así como también podemos medir la fatiga sistémica generada con cada ejercicio, con cada entrenamiento y la fatiga total semanal. Algo de extrema importancia y que en el vídeo de hoy también entenderás y te explicaré el porqué. ¿Quieres ver lo que dice la última evidencia sobre entrenamiento? Vamos a verlo. ¿Cómo crecen los músculos? El aumento de músculo debe actualizarse a los grandes avances científicos actuales. En los últimos años, la biogénesis de ribosomas, que son unos pequeños orgánulos que hay dentro de la célula, se han mostrado clave o parte del eje central del crecimiento del músculo, y una mayor comprensión sobre los mismos ha desbancado a muchas teorías del entrenamiento que estaban consolidadas. Veamos por qué sucede esto. Durante muchos años, la evidencia científica se interpretó erróneamente y miles de entrenadores creían que a mayor síntesis de proteína, mayor crecimiento. Y no, eso no es cierto. Las proteínas tienen cientos de roles en el cuerpo humano, desde el plano intestinal hasta el plano inmunitario, pasando por la formación de neurotransmisores y hormonas. Y esta síntesis de proteína puede aumentar o disminuir en muchísimos contextos diferentes. Algunos entrenadores, una vez que entendieron eso, propusieron entonces que lo relevante era, en todo caso, una mayor síntesis proteica muscular, es decir, la síntesis proteica que ocurre en las propias fibras musculares. Interesante, pero tampoco es cierto y tampoco es riguroso, ya que estaban haciendo una sobresimplificación de lo que los datos mostraban. Te pongo un ejemplo. Tras un accidente que provoque un trauma o una rotura, aumenta muchísimo la síntesis proteica muscular por el daño muscular que se genera, pero el músculo no crece. Si no, verías a miles de culturistas por todo el mundo aporreándose los cuádriceps con un martillo, pero no, la hipertrofia no funciona así. Esto se ve incluso en estudios con culturistas. Cuando tú quieres provocar daño en los músculos forzando al límite todas las repeticiones, aumenta mucho la síntesis proteica, pero los músculos solo crecen cuando ésta se atenúa. Por lo que repito, no a mayor síntesis proteica en las propias fibras musculares no tiene por qué necesariamente darse mayor crecimiento. Y la hipertrofia muscular no es que sea más compleja que esto, simplemente la premisa es diferente y hoy vas a entenderla. La hipertrofia puede iniciarse independientemente de cualquier daño en el músculo. La ciencia nos lo muestra y yo te lo explico. El ribosoma es la máquina enzimática responsable de que tus músculos crezcan, los tuyos y los de tu culturista favorito. Sin ribosomas, ni tus músculos ni los de Chris Bumstead serían lo que son. Las tasas de síntesis de proteínas dependen principalmente de la eficiencia y capacidad de traducción de los ribosomas. Por ello, son un importante regulador del crecimiento muscular. Es como si hubiera una cinta transportadora por donde hay cientos de paquetes que pasan dentro de la célula. Paquetes de proteínas en este caso, pues cuantos más operarios y más eficientes sean estos operarios, mejor se seleccionarán los paquetes y llegarán a su destino. Efectivamente, estos operarios en la célula muscular son los ribosomas. Los ribosomas son unos pequeños orgánulos que tienen un papel central en el crecimiento del músculo en respuesta al entrenamiento, porque, simplificando, se encargan de empaquetar y distribuir las proteínas a la célula en función de la información que les llega.
Tranquilo, si esto te resulta complejo, te lo simplificamos y lo entenderás todo, pero antes visualiza a un culturista old school promedio centrado en dañar su musculatura generando micro roturas con el entrenamiento y saliendo fatigado del gimnasio como estándar de éxito. ¿Qué información le está dando este culturista a sus ribosomas? Está actuando como si su misión principal fuese dañar la máquina transportadora o dar con un látigo a los empleados para que trabajasen más y más hasta la extenuación, por encima de sus posibilidades. No lo ve ridículo. Los empleados, con casi total seguridad, se pondrían en una huelga. ¿Una huelga? Porque se verían sobrepasados. Y esto es un desastre, ¿verdad? Pues esto es lo que hacen con entrenamientos basados en buscar fatiga y daño muscular, que es lo que conocemos como mayor carga alostática. Te incluyo un término nuevo, pero se entiende y se explica fácil. Cuanto mayor sea la carga alostática, más recursos se invertirán para recuperar la homeostasis o equilibrio del cuerpo. También lo que conocemos como sobrecompensación, que es necesaria para crecer. Llegado a este punto, sé que algunos de vosotros pensaréis en grandes culturistas como Dorian Yates o similares, los cuales en su carrera deportiva han sido grandes consumidores de esteroides. Y sí, los esteroides modulan la carga alostática, es decir, te permiten muchas más licencias con los excesos. Los profesionales pueden entrenar más y pueden recuperar mejor. Incluso sí, también mejoran la biogénesis de los ribosomas con la farmacología, pero es que aún así se lesiona. Por ello, esta información, así como tener un software que te permita medir el estrés articular, sigue siendo muy importante. Por lo que si quieres darle la mejor información a los ribosomas, tenemos que empezar a pensar y hablar de dosis de entrenamiento. El objetivo de una persona que quiera desarrollar su musculatura es estimular las fibras musculares para que éstas, entre otras adaptaciones, aumenten de tamaño. Pero, ¿cómo sucede esto? La unidad estructural y funcional de la fibra de nuestro músculo es el miocito. El miocito es la célula muscular y en su interior hay ribosomas, los pequeños orgánulos que ya vimos y ya conoces. Estos orgánulos se encargan de sintetizar proteínas como hemos visto. Pero, ¿de qué depende que sinteticen más o menos proteínas de cara al crecimiento? Muy fácil. A partir del instante en que colocas una barra encima de tus manos y realizas una contracción activa a través de una flexión de codo, es decir, un curl de bíceps, las fibras musculares de tus bíceps, que están compuestas por miles de miocitos, se tensan. Esta tensión es detectada por mecanorreceptores adyacentes a la célula muscular que le dan una información para que se inicie una cascada de eventos metabólicos e información química que pone a los ribosomas a trabajar en la dirección correcta. Y te preguntarás, ¿pero por qué sucede esto? Pues porque esta tensión se interpreta como una perturbación que pone en peligro la integridad de la célula, y la finalidad de una célula es mantener su estructura actual o desarrollar una para sobrecargas progresivas. Tanto es así que tanto la membrana de la célula como el citoesqueleto se genera una respuesta química dentro de la propia célula, que simplemente se traduce en información. Información que lleva un mensajero, que lo puedes ver como un operario de correos, y este se llama ARN o ARN mensajero o ARNM. Todo este proceso que te estoy contando se conoce como mecanotransducción. Y la mecanotransducción es un fenómeno que, para simplificarlo, puede ser definido como el proceso biológico mediante el cual se transforma el estímulo mecánico mediado por tensión, es decir, por la contracción del bíceps, en una respuesta química, es decir, información dentro de las células musculares, en este caso del bíceps. Con cada dosis de entrenamiento, repito, es muy importante hablar de dosis de entrenamiento y cuantificarla, te produce un aumento significativo de ribosomas, comenzando aproximadamente a las 4 horas después del ejercicio. Y según vamos aumentando la dosis con las variables que te comentaré a continuación, hay un aumento progresivo de la capacidad de traslación de los músculos del bíceps. Es decir, más capacidad para que se hagan más grandes. Lo mismo sucede con tus cuádriceps, con tus deltoides, con tus dorsales y con todos los demás grupos musculares. Bajo esta premisa, puede parecer que a cuantas más contracciones, mejor. ¿O no? Pues no, porque a mayor tensión aplicada también se genera una mayor fatiga y se eleva toda la carga alostática, como vimos, ya que también generarás más estrés en las articulaciones, en los tendones, que no tienen tanta capacidad de recuperación como el músculo. Y aquí sí que pueden venir las molestias y las lesiones. Por ello, debemos medir la dosis de entrenamiento para que no sea un estímulo muy bajo, pero tampoco un estímulo excesivo. Y amigo mío o amiga mía, buena noticia para ti, porque actualmente sí podemos medir y dar la dosis necesaria para cada persona si atendemos a unas premisas básicas que aprenderás en este vídeo. Y de hecho, ahora mismo
Te las cuento. Variables que modulan la dosis. El crecimiento muscular está influenciado por la dosis de entrenamiento o la dosis de estímulo, y para cuantificarlo deberemos tener bajo control al menos 4 factores, que son la intensidad, el volumen de entrenamiento, la fatiga y la biomecánica. Intensidad y volumen de entrenamiento son los más relevantes y son indisociables, ya que el volumen de entrenamiento hace referencia a cuánto entrenamos y la intensidad hace referencia al cómo entrenamos, y cómo y cuánto son extremadamente clave. De hecho, la literatura nos brinda interesantes estudios tanto en atletas entrenados como en personas sin experiencia previa en el entrenamiento físico. Para que el estímulo sea el óptimo y tus músculos crezcan, tanto el volumen de trabajo total así como la intensidad deben ser las adecuadas, porque, repito, son las dos variables más importantes. Si quieres que sea más específico, lo realmente determinante. Así que, expliquémoslas. El volumen de entrenamiento es la cantidad de series, repeticiones e incluso cómo realizas esas series, ya que, por ejemplo, con métodos avanzados de hipertrofia aumentamos la dosis, tanto de estímulo muscular como de estrés articular y de fatiga, como podemos ver aquí. Antiguamente, el volumen de entrenamiento solía medirse con el tonelaje, que se calcula multiplicando el peso levantado por las repeticiones y posteriormente sumado al resultado total de las series. Y aunque el tonelaje tiene cierta utilidad, es impreciso y te digo por qué. Te pongo un ejemplo. Si con 100 kilos hago una repetición en press banca, el tonelaje de la serie son 100 kilos. Hasta aquí, fácil y bien, ¿verdad? En cambio, si bajo la mitad de peso y utilizo 50 kilos para hacer 2 repeticiones, el tonelaje también son 100 kilos. Pero he hecho 2 series, no una, y la respuesta a nivel de crecimiento quizás no tenga nada que ver. Pero sigamos. Si en lugar de 100 kilos bajo a 25 kilos, podría hacer, no sé, 10 repeticiones y el tonelaje total serían 250 kilos. ¿Ves? No es lo mismo, es impreciso y la respuesta que podemos esperar te aseguro que es muy diferente. Pero vamos un poco más allá. ¿Y si utilizo solo 10 kilos para un press banca y hago tantas repeticiones como sea capaz? Imagínate que hago 30 repeticiones. El tonelaje total serían 300 kilos. Eres consciente de la imprecisión que supone medir con el tonelaje, ¿verdad? Por ello, actualmente el método más empleado es la contabilización de series semanales, que nos deja otros problemas como es la operabilidad. Te explico por qué también. ¿Cómo sumo las series de un mismo ejercicio si cada serie tiene diferentes intensidades? Vamos más allá. ¿Cómo diferencio series del pectoral entre unos cierres en poleas y un press banca? ¿Series para qué? Ya que ¿cómo sumo las series si cada ejercicio genera demandas en diferentes tejidos? Por ello, hay quienes en un press banca optan por contar como media serie para tríceps o un cuarto de serie para el deltoides anterior. Pero vaya, mucha imprecisión. En cuanto a la intensidad, muchos entrenadores relacionan erróneamente intensidad con el peso levantado en la barra. Y esto también es un error grave. Un error, de hecho, muy grave, teniendo en cuenta que la intensidad es una de las 2 variables más importantes. Como vemos, las 2 variables más importantes no se tienen en cuenta de forma adecuada, y así es imposible calcular la dosis con cierta precisión. El método que antaño fue más empleado para calcular la intensidad es el porcentaje de RM, es decir, basándonos en el peso máximo levantado por la persona, puede calcularse con fórmulas de RM estimado o de forma directa con un encoder. Pero, ¿es preciso esto? O, dicho de otra manera, ¿qué problemas nos da esto? Pues uno de los problemas es que estamos suponiendo que el RM de un atleta no varía o que variará según nuestra predicción, lo cual es bastante pretencioso. Te explico por qué. Si has trabajado con personas, deportistas de alto nivel o Paco, el panadero, encontrarás diferencias entre estas personas por días, ya que una misma persona puede sufrir una gran variación de su porcentaje de RM por su contexto. Es decir, si ha dormido bien, si ha dormido mal, si tiene más o menos estrés, si tiene más o menos motivación, ya que esta varía por días, si está entrenando siempre a la misma hora, si ha tenido que cambiar de horario por lo que sea, o si simplemente le han dado una buena o una mala noticia. O mismamente si está entrenando por la tarde o por la mañana, ya que también sabemos que puede haber variaciones y por la tarde se puede rendir más en términos generales. Por lo que de esta forma estamos sobreestimando o subestimando la intensidad aplicada y con ello aumentamos el margen de error y sí, el riesgo de lesiones. Llegado a este punto te preguntarás, pero Marcos, ¿hay algún tipo de solución? Por supuesto que sí, y además son muy sencillas. Son soluciones poco invasivas y de las que preparadores de mucho prestigio siguen burlándose mientras están enfrascados en el pasado por no asumir RIR y RPE como herramientas válidas en el entrenamiento
de fuerza. Si utilizamos RIR y RPE, la intensidad sería por tanto la cercanía al fallo, siendo más intensidad cuanto más te acercas al fallo en una serie, y te darás cuenta que puedes conseguir intensidades muy altas con 5 kilos en la barra realizando muchas repeticiones, y podrás conseguir intensidades muy bajas con 100 kilos trabajando a una repetición. Esta información con el RIR y el RPE la podrás obtener de forma muy sencilla y en tiempo real, con una pequeña curva de aprendizaje del atleta. Pero, ahora que hemos visto esto, ¿qué sucede con la fatiga y con la biomecánica? Vamos, que sé que tienes ganas. Ya sabemos que el volumen y la intensidad son indisociables y ya sabemos cómo medirlas. Pero, a más volumen de entrenamiento a través de más series, ejercicios o repeticiones y a más intensidad, como es lógico, hay una mayor dosis de entrenamiento. Por ello, te preguntarás, ¿más estímulo muscular? Y yo te digo, sí, pero también una mayor fatiga. Incluso, y como siempre en Cultura de Gym, vamos más allá, a igualdad de programación, cada ejercicio nos genera un estímulo diferente para crecer, que puede ser mayor o menor, y una fatiga que también puede ser mayor o menor. No te compliques, te pongo un ejemplo muy simple. Imaginemos que por el motivo que sea, tú quieres que crezca tu cuádriceps. ¿Qué ejercicio elegimos? Pues por antonomasia, la sentadilla. Bien, como hemos entendido, solo crecen aquellos músculos que son estimulados por aquello de los ribosomas. Lo que se decía antiguamente, que al hacer sentadilla te crece todo el cuerpo porque se elevan las hormonas, es un mito, carece de evidencia. Y tú ya sabes qué es la mecanotransducción. Así que, bajo este paradigma, sigamos. Tú has elegido sentadilla libre. La sentadilla libre genera mucha fatiga sistémica, algo que observamos fácilmente con el índice de hipertrofia. Esto sucede porque se involucra la espalda alta, erectores espinales, aductores y glúteos, entre otros. Es decir, que la sentadilla libre le da la lata a los ribosomas de muchos grupos musculares diferentes, generando mucha demanda cardiovascular, respiratoria, y se generan muchos metabolitos de desecho, además de una mayor caída en la motivación debido a que movilizamos mucha masa muscular y de gran volumen. Pero, ¿qué sucede con los cuádriceps de forma específica? Pues que el brazo de momento sobre la rodilla es bajo, sobre todo si tienes un fémur muy largo, algo muy común, por cierto, o incluso también si tienes una sentadilla dominante de cadera, ya que no todos tienen una sentadilla tan bonita como Tom Platz, por lo que la tensión aplicada sobre el cuádriceps no es tanta como nos podemos imaginar, y por lo que no es un buen ejercicio para todo el mundo, y no suele ser un buen ejercicio para cuádriceps. Te sigo explicando por qué. ¿Has probado alguna vez a fallar una sentadilla con barra libre a 8 repeticiones RPE 10? ¿Notas el mismo estímulo en los cuádriceps que en unas extensiones de rodilla a máquina? ¿Cómo te notas a nivel cardiovascular? ¿En cuál notas más mareo al acabar? Creo que son preguntas que se responden solas. De hecho, en muchas ocasiones fallarás la sentadilla por un grupo muscular que te limita, que no son los cuádriceps. En cambio, si optamos por una prensa pendular o optamos por unas extensiones de cuádriceps, aplicaremos más dosis de índice de estímulo muscular al cuádriceps, que es el músculo objetivo que queremos que crezca, al mismo tiempo que damos menos fatiga sistémica, llegando incluso a ser la mitad, e incluso también conseguiremos menos estrés articular, por ejemplo, con unas extensiones de rodillas en máquina. Que si por lo que sea te duelen las rodillas, pues no está de más. Como vemos, estimulamos más el cuádriceps con menos fatiga, tanto como la mitad de fatiga. Pero, ¿y qué sucede con la biomecánica? Pues teniendo en cuenta el punto anterior, deberíamos también dejar de pensar en ejercicios. Deberíamos empezar a pensar en dosis de entrenamiento y comenzar a pensar en biomecánica y distribución de fuerzas. Fuerzas que nos aplican el estímulo en unas regiones musculares o en otras. La biomecánica jugará un papel fundamental en la distribución de la tensión y en la distribución de la dosis, ya que nos permite saber cuál o cuáles son los tejidos que van a estar más involucrados y con ello van a estar más estimulados, y con ello serán los que reciban mayor dosis de entrenamiento para que crezcan de forma específica. Te explico. ¿Alguna vez has fallado un press banca por los tríceps o has fallado una sentadilla por el lumbar? Pues esto es precisamente lo que te quiero decir, que si quieres que te crezca el pectoral, gestiona, controla y dosifica el estímulo del pectoral. Y si quieres que te crezcan los isquiotibiales o si quieres que te crezcan los cuádriceps, gestiona y dosifica el estímulo de los cuádriceps. Intensidad y volumen de entrenamiento junto con la biomecánica en su conjunto nos suelen dar una gran forma de dosificar adecuadamente el entrenamiento. Puedes seguir pensando que con ejercicios básicos lo tienes todo cubierto, pero la realidad es que no es difícil que cuando realizas remos, los bíceps o los deltoides se lleven parte importante del estímulo de los dorsales. Lo mismo con las dominadas u otros ejercicios similares. Así como que tampoco es raro que tengas molestias en algunos músculos o articulaciones y no sepas cómo seguir estimulando o simplemente debas parar. De hecho,
También puede que te hagas una analítica de sangre y que sea un desastre, tanto a nivel de enzimas hepáticas como de marcadores renales, etc. O incluso que tu plan inmunitario no soporte la carga alostática que le estás dando. También es posible que estimules mucho unos músculos y otros no se enteren de que estás entrenando y no progreses. Esto es especialmente relevante para aquellas personas que se autodenominan con mala genética. Por ello, nosotros en Cultura de Gym medimos el dolor muscular de aparición tardía con cuestionarios sencillos, y si a las 48 horas el dolor es muy elevado y la recuperación entre sesiones no es la adecuada para ese grupo muscular, hay que ajustar la dosis de entrenamiento. Incluso, por ponerte otro ejemplo, si tu sesión de entrenamiento es demasiado fatigante y no recuperas entre sesiones, tu rendimiento cae o se estanca, o incluso tus sensaciones empeoran, podemos mantener el estímulo muscular, es decir, que los ribosomas trabajen como sigan trabajando, pero reduciendo la fatiga sistémica. Esta es simplemente una opción entre otras muchas opciones que podemos barajar, porque estamos pensando con dosis de entrenamiento y distribución de fuerzas con la biomecánica. Si quieres que programemos tu entrenamiento mimando cada detalle, estando en contacto en diario contigo para ayudarte a sacar tu máximo potencial físico, estás a tiempo de coger tu plaza en el link que tienes en la descripción y también en el comentario fijado. Y si quieres más vídeos sobre fisiología, metabolismo o temáticas más complejas, no tienes más que pedirlos o apuntarte a nuestras formaciones. Llegado hasta aquí, te dejo un vídeo por aquí que te puede ayudar y nos vemos en futuros vídeos. Agur.